Gregory estaba de pie en medio de un camino polvoriento y sin pavimentar. Estaba en un rincón remoto de Virginia Occidental, a kilómetros de cualquier lugar reconocible. El lujoso todoterreno negro detrás de él estaba detenido. Su motor hacía un tic-tac mientras se enfriaba, proyectando una larga sombra oscura sobre la tierra reseca. Una nube de fino polvo rojizo flotaba en el aire. Se movía lentamente como un fantasma en la luz menguante de la tarde. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia que no había sentido en años, y sentía las piernas pesadas, como si la propia tierra intentara hundirlo y retenerlo allí. El sol comenzaba su lento descenso detrás de los picos escarpados de los Apalaches. Bañaba el valle en un profundo dorado miel que atrapaba los mechones de su cabello. Era Ana. No había forma de confundir esa silueta, incluso después de todo este tiempo. Era la mujer que había pasado cada hora del día tratando de olvidar. Aquella cuyo fantasma rondaba los pasillos de su ático y los espacios silenciosos de sus reuniones de junta. No importaba cuántos millones había ganado o cuántos rascacielos había erigido. Ella seguía siendo lo único que realmente había perdido. A su lado, agarrando el borde de su sencillo vestido de algodón, había un niño pequeño de ojos oscuros e inquisitivos. Tenía una mata de pelo desordenado y una expresión seria. Parecía demasiado pesada para un niño de su edad. El niño miró a Gregory no con miedo, sino con una curiosidad penetrante que le provocó un escalofrío. Ana no habló al principio. Simplemente lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban 1000 palabras no dichas, una sinfonía de un viejo amor, antiguas traiciones y un dolor cuidadosamente guardado en los rincones profundos de su alma. Antes de que Gregory pudiera siquiera encontrar aliento para decir su nombre, el niño dio un valiente paso adelante. Su voz era pequeña pero notablemente firme, y rompió el pesado silencio. ¿Quién es este hombre, mamá?, preguntó, mirando directamente a los ojos de Gregory. Ana cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, Gregory vio algo que nunca antes había visto en ella. No era ira ni siquiera anhelo. Era un miedo profundo y tembloroso. Era el tipo de miedo que protegía un secreto monumental, uno que cambiaría los cimientos de sus dos mundos una vez que saliera a la luz. Gregory George era un hombre que poseía todo lo que el mundo moderno define como éxito. A los 41 años, vestía trajes italianos que costaban más que el salario anual de un maestro de escuela, y llevaba un reloj que representaba 2 años de trabajo honesto para un trabajador promedio. Poseía imperios de la construcción y tenía contratos que moldeaban los horizontes de las ciudades. Tenía una socia de negocios llamada Rachel, una mujer que operaba con la frialdad quirúrgica de alguien que no valoraba nada más que el resultado final. Vivía en un ático en la ciudad de Nueva York, con una vista panorámica del río Hudson. Poseía una finca de verano en los Hamptons y era un invitado frecuente en las cenas de gobernadores y senadores. Sin embargo, siempre había llevado el peso invisible y sofocante de ser el hijo de Arthur George. Arthur era un hombre que medía el valor humano únicamente por los saldos bancarios y los apellidos. Un hombre tan duro como los cimientos de granito de sus edificios y tan frío como la tinta de un aviso de ejecución hipotecaria. Gregory había crecido a esa sombra, aprendiendo desde temprano que el amor de un padre era un premio que se ganaba con resultados. Un pozo sin fondo que parecía no llenarse nunca, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en él. Pasó toda su vida tratando de demostrarle a Arthur que era digno de su atención. Pero fue una persecución inútil. Había una cosa en su vida que había sido verdaderamente invaluable. Algo que había desechado con sus propias manos hace 5 años. Había dejado escapar el único amor verdadero que había conocido. Anna Regina Smith había entrado en la vida de Gregory de una manera que nunca podría haber anticipado. No había sucedido en una gala o en un retiro corporativo. Sucedió un sábado por la mañana cualquiera en un mercado de agricultores del barrio. Gregory, todavía un hombre joven en ese entonces, había ido a comprar algunos productos frescos para su madre. Fue entonces cuando chocó con una mujer de cabello suelto y ondulado, que se reía a carcajadas de un chiste que había contado el vendedor de verduras. Esa risa, Dios, y esa risa,
Era como música en un mundo de estática. Se quedó allí, en medio del concurrido mercado, mirándola como un tonto. Olvidó las verduras, olvidó su cambio, olvidó su propio nombre por un segundo fugaz. Ella lo miró, se dio cuenta de que la estaba observando, y en lugar de apartar la vista, inclinó la cabeza con genuina curiosidad y preguntó, ¿Ha perdido algo, señor? Creo que sí, había respondido Gregory sin dudar un segundo. Su voz era apenas un susurro por encima del bullicio del mercado. Creo que acabo de perder la cabeza y me he enamorado. Ella se rió de nuevo, un sonido brillante y melódico que selló su destino en ese mismo instante. Lo que siguió fueron 3 años de un amor que distaba mucho de ser perfecto, pero que era completamente real. En ese momento, Gregory ya provenía de una posición de inmensa riqueza. El apellido George abría todas las puertas prestigiosas de Manhattan, pero cuando estaba con Anna, se olvidaba del pedigrí y la presión. Ella lo amaba sin mirar nunca su apellido, su reloj caro o el coche de lujo aparcado en la acera. Lo miraba a él, a su corazón, y por primera vez en su vida, alguien vio al hombre debajo de la armadura. En las noches en que no tenían obligaciones con el mundo exterior, se sentaban en su balcón a observar las luces de la ciudad parpadear abajo. Y ella decía, Gregory, ¿sabes qué es lo más hermoso del mundo? Es tener a alguien a tu lado que hace que la larga noche se sienta más corta. Él le había jurado de rodillas que envejecerían juntos. Lo hizo con la hermosa y tonta certeza de un hombre que aún no había aprendido que la vida exige un alto precio por tales promesas. Y entonces Arthur George descubrió que su hijo estaba saliendo con una maestra de primaria local, una mujer de origen modesto, sin propiedades ni posición social. Convocó a Gregory a una cena que se sintió más como un interrogatorio, y puso sus cartas sobre la mesa con la escalofriante eficiencia de un hombre que cierra una adquisición hostil. Terminas con esto de inmediato, o te eliminaré de la empresa, de la herencia y del apellido. La elección es tuya, dijo Arthur, con una voz desprovista de cualquier calidez paternal. Gregory miró al hombre al que había pasado toda una vida tratando de impresionar, el hombre cuya aprobación era el único trofeo que nunca pudo alcanzar del todo. En ese momento, Gregory encontró una fuerza que no sabía que poseía. No, dijo con voz firme. No cambiaré el amor de mi vida por una herencia. Ana no es un problema que deba resolverse, papá. Ella es la mujer que amo. Si no puedes entender eso, entonces el que pierde eres tú. Arthur permaneció en silencio, pero sus ojos ardían con un fuego frío que señalaba que esto no era el final. Era la declaración de una guerra que Gregory no estaba preparado para librar. La semana siguiente, Arthur llamó a Rachel. Rachel, que sonreía con los labios pero nunca con los ojos, había pasado meses sembrando susurros venenosos en el oído de Arthur. Afirmaba que Anna era una cazafortunas que solo quería la fortuna de los George. Juntos, el padre y la socia de negocios orquestaron un plan que sería el golpe más cruel que dos corazones podrían soportar. Fabricaron una crisis empresarial urgente en Chicago. Una situación que, según ellos, solo Gregory podía resolver. Hablaron de contratos a punto de colapsar y de la reputación de la familia en juego. Gregory, todavía cegado por su deseo de ser un hijo responsable y demostrar su valía, cayó en la trampa. Voló a Chicago, creyendo que estaba salvando su futuro, sin saber que en realidad se estaba alejando del único futuro que importaba. Mientras él estaba fuera, Anna fue convocada a la sede corporativa en Nueva York, no por Gregory, sino por Rachel. Anna llegó a la oficina de paredes de cristal, nerviosa y sin saber de la emboscada que la esperaba. La hicieron pasar a una habitación fría donde Rachel estaba sentada con una sonrisa afilada. Y Arthur George estaba sentado a la cabeza de la mesa como un juez, dictando un veredicto predeterminado. Siéntate, querida, dijo Arthur, con un tono que era un insulto disfrazado de cortesía. Gregory me pidió que tuviera esta conversación contigo porque él no tuvo el valor de hacerlo él mismo. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies antes de que se pronunciara otra palabra. Mi hijo ha decidido que su vida necesita ir en una dirección que simplemente no te incluye. Él pertenece a un mundo diferente, Ana. Tiene obligaciones y un legado que se ha construido durante generaciones.
Eres una buena chica, estoy segura, pero no eres lo que él necesita a largo plazo, añadió Rachel con una suavidad escalofriante. No sabe cómo decírtelo. Ya sabes cómo son los hombres. Decidimos hacer esto por él para ahorrarles a ambos el drama. Ana miró de uno a otro, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oírlos. ¿Gregory dijo esto? Preguntó con la voz temblorosa, pero su espíritu aferrándose a un hilo. Dijo que nunca encajarías, mintió Arthur sin pestañear. Fue divertido mientras duró, pero mundos diferentes no pueden construir un futuro juntos. Cada palabra fue un golpe quirúrgico diseñado para herir donde era más vulnerable. Querían que se fuera sin mirar atrás, que desapareciera antes de que Gregory regresara de Chicago. Funcionó porque Ana era una mujer digna, y no tenía defensa contra una mentira que no sabía que era una mentira. Salió de ese edificio con el corazón hecho pedazos que no sabía que existían. Contuvo las lágrimas hasta que llegó a la parada del autobús y lloró durante todo el trayecto a casa con la cara pegada a la fría ventana. Porque llorar delante de extraños se sentía menos agonizante que la comprensión de lo que acababa de suceder. Cuando Gregory regresó de Chicago, se encontró con un conjunto diferente de mentiras. Su padre le dijo: «Hijo, Ana vino a la oficina mientras estabas fuera. Dijo que se dio cuenta de que sus mundos eran demasiado diferentes y que no podía soportar la presión de tu vida. Se fue sin dejar una dirección de reenvío». El silencio que siguió duró más de lo que Gregory pudo medir. La llamó 12 veces, luego 20, pero su teléfono estaba desconectado. Fue a su apartamento solo para que un vecino le dijera que había hecho las maletas y se había ido horas antes. Gregory se sentó en un banco del parque frente a su antiguo edificio durante horas, sin mirar nada, procesando una traición que atribuyó al amor, sin sospechar nunca que provenía de su propia sangre. La buscó durante semanas, contratando a investigadores privados que no encontraron nada. Ella se había borrado del mapa de manera efectiva. Con el tiempo, como suelen hacer los hombres a los que nunca se les enseña a manejar el duelo, enterró el dolor. Construyó muros de hormigón alrededor de su corazón, firmó más contratos y fingió que estaba bien. Pero había un dolor sordo en su pecho que ninguna cantidad de dinero podía calmar, y una mujer que nunca podría olvidar. Lo que sucedió después fue una historia que Ana solo le contaba a Dios en medio de la noche. Cuando salió de esa oficina corporativa, no tenía a dónde ir. Su familia había fallecido hacía mucho tiempo y sus únicos parientes estaban lejos, en las colinas rurales de Kentucky. No tenía dinero para un viaje largo, ni amigos que pudieran albergar un corazón roto. Encontró una habitación pequeña y lúgubre en una pensión de la ciudad, pagando el primer mes con sus escasos ahorros. 6 semanas después de la separación, un martes por la mañana, Ana estaba en el estrecho baño de esa pensión con una prueba de embarazo en la mano. Miró las 2 líneas durante tanto tiempo que pensó que sus ojos le fallarían. Estaba embarazada. Se sentó en el suelo frío y no lloró de inmediato. Solo sintió que el mundo giraba en torno a un único punto fijo, la vida que crecía dentro de ella. Puso una mano en su vientre y le susurró al silencio: «Todo va a estar bien. Solo somos tú y yo, y Dios está con nosotros». Intentó llamar a Gregory 12 veces. Cada vez la llamada iba al buzón de voz. En el 13º intento, se dio cuenta de que la había bloqueado. Escribió 3 largas cartas desahogando su alma. Le contaba sobre el embarazo, el miedo y el amor que todavía sentía. Las envió por correo certificado que requería una firma. Esperó durante semanas, pero nunca llegó ninguna respuesta. No sabía que las cartas habían sido interceptadas por Rachel y guardadas en un cajón con la misma frialdad que se usaba para los documentos legales. Anna concluyó que él había tomado su decisión y no era ella. Eligió sobrevivir. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de su vida. Trabajó como maestra sustituta siempre que pudo, a veces 3 días a la semana, a veces ninguno. Hubo semanas en que la cena era solo pan y mantequilla, y una semana en particular en la que no comió nada más que arroz blanco. Comía lentamente, con la mano en el vientre, contando cada bocado como una bendición, porque al menos tenía a su hijo.
En su séptimo mes, se desplomó en una parada de autobús. Se despertó en la casa de una mujer mayor que no conocía. Frances, una viuda de 71 años que había visto caer a la chica embarazada y no había dudado en ayudar. ¿Cómo te llamas, hija?, preguntó Frances mientras revolvía una olla de sopa de pollo. Ana, respondió ella. Es un nombre hermoso, dijo Frances, mirando por la ventana. Le pedí al Señor esta semana que me permitiera ayudar a alguien necesitado. Parece que eres tú. Ana lloró en su almohada esa noche, liberando finalmente el duelo que había llevado durante meses. Francis se quedó a su lado, acariciándole el pelo, demostrando que a veces el consuelo no se encuentra en las palabras, sino en la presencia. Ana se quedó con Francis durante 3 semanas. Cuando nació el bebé, Francis estaba en la sala de espera del hospital, haciendo sonar las cuentas de su rosario mientras rezaba. David llegó a las 4 de la mañana de un viernes, en medio de un invierno amargo. Era pequeño y de cara roja, con un llanto que llenó el pasillo del hospital. Cuando Ana lo sostuvo por primera vez, sintió una mezcla de amor absoluto y terror absoluto. Este pequeño ser dependía enteramente de ella, y ella no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni marido. Señor, no sé cómo, murmuró, pero sé que tú sí lo sabes. Confiaré en que me muestres el camino. Fue la oración más simple que había hecho, y fue la más respondida. Cuando David tenía 3 meses, Ana estaba desesperada. La pensión era demasiado cara, y el yerno de Francis se había mudado, sin dejar espacio para ella. Se sentó en la acera con el bebé, mirando el cielo sin estrellas de la ciudad, y pidió una señal. A la mañana siguiente, Francis llamó. Ana, conozco a un hombre de la iglesia. Tiene una pequeña granja en Virginia Occidental que ha estado vacía. Le hablé de ti y quiere hablar. Benjamin tenía 78 años, con el pelo blanco y unos ojos amables y agudos. Se sentó frente a Ana, miró al bebé dormido y dijo, «Soy viejo. Mi esposa falleció hace 8 años y mis hijos viven en California. Apenas tienen tiempo para llamar. Esa granja es donde nací, y me rompe el corazón verla pudrirse. Puedes vivir allí, mantener el lugar y criar a ese niño en paz. Francis habla muy bien de ti, y confío en ella. Debemos ayudar a nuestros vecinos como el Señor nos enseñó». Ana le dio las gracias entre lágrimas, y Benjamin simplemente le dijo que le agradeciera cuidando de sí misma y del niño. Se mudó a la granja esa semana. La casa era vieja, con una gotera en una esquina del techo y ventanas que no cerraban del todo. Pero tenía un enorme roble en el patio y un pozo con agua limpia y fría. Había paz. Pintó la puerta de entrada de un azul brillante y esperanzador, el color que David miraba cuando contemplaba el cielo. Y plantó un huerto, crió gallinas y aprendió de su vecina a 2 millas de distancia, Loretta, cómo sobrevivir a las estaciones secas. Benjamin la visitaba todos los meses, trayendo historias de los viejos tiempos y siempre dejando un sobre blanco en la mesa sin decir una palabra. Cuando Ana lo abría más tarde y encontraba dinero dentro, caía de rodillas en gratitud. La vida en la granja era digna, pero nunca fue fácil. Hubo meses en que el huerto no producía lo suficiente o sus trabajos de ganchillo no se vendían en el mercado local. Se sentaba en la cocina después de la medianoche, haciendo cuentas a la luz de una lámpara cuando fallaba la electricidad, rezando por una solución. Y una solución siempre aparecía. Un vecino que necesitaba un tutor para su hijo, un pedido grande y repentino de sus artesanías, o una gallina que ponía más huevos de lo habitual. Cuando David cumplió 5 años, empezó a quejarse de dolores en el pecho. Su voz, tan pequeña y frágil, decía, «Mamá, me duele aquí», mientras presionaba una manita sobre su corazón. El médico local de la clínica rural llamó a Ana con un rostro sombrío. David tenía un defecto cardíaco que requería una cirugía urgente y costosa en un hospital especializado de una gran ciudad. Ana salió de esa clínica de la mano de David, mirando el amplio horizonte anaranjado del valle, e hizo lo que siempre hacía. «Señor, puedo soportar mucho», susurró. «Tú sabes que puedo, pero el corazón de mi hijo lo pongo en tus manos. Mi propio corazón no puede soportar la idea de perderlo.
Por favor, cuida de mí, David. En los días siguientes, hizo todo lo que pudo para recaudar el dinero. Fue de puerta en puerta vendiendo sus artesanías y sacó un préstamo con altos intereses, pero no fue ni de lejos suficiente. El costo de la cirugía en una ciudad como Nueva York o Pittsburgh era astronómico para una madre soltera en una granja olvidada. En las noches en que David tenía fiebre y su corazón se aceleraba, ella se sentaba junto a su cama, contando sus latidos y llorando en silencio, suplicando un milagro. Señor, necesito ayuda. Un tipo de ayuda que solo tú puedes proporcionar. Justo al día siguiente, un lujoso todoterreno negro, completamente fuera de lugar en este terreno accidentado, se equivocó de giro en la carretera principal y terminó en el camino de tierra que llevaba a su puerta. Gregory entró en la pequeña cocina rústica como un hombre que entra en un sueño. Miró las paredes adornadas con fotos de David, el colorido mantel de ganchillo y la vida simple y honesta que ella había construido de la nada. Sintió una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó la garganta. El niño apareció en la puerta, deteniéndose para mirar al hombre del traje caro. ¿Eres rico?, preguntó David con la franqueza de un niño de 5 años. Gregory miró al niño, viendo algo en ese rostro que tiraba de su alma, una familiaridad que su corazón reconoció antes de que su cerebro pudiera procesarla. ¿Por qué preguntas eso?, susurró Gregory. Porque tienes un coche bonito y zapatos bonitos, dijo el niño inclinando la cabeza. Pero la gente rica de la tele no parece feliz. ¿Tú eres feliz? El silencio que siguió fue el momento más honesto de la vida de Gregory. La respuesta era no, y nunca se lo había admitido a nadie hasta ese momento. David, ve afuera a jugar con las gallinas, dijo Ana suavemente. No quieren jugar hoy, mamá, se quejó él. Intenta convencerlas de todos modos, dijo Gregory con una leve sonrisa. Cuando finalmente estuvieron solos, asintió. El aire entre ellos estaba cargado con 5 años de silencio. Cuéntame, dijo Gregory. Cuéntamelo todo desde el principio. Necesito saber lo que perdí, y tú mereces ser escuchada. Ana lo miró durante un largo rato antes de sentarse y poner las manos sobre la mesa. Le contó todo. La fría reunión con Arthur y Rachel, las mentiras que le contaron, la ayuda de Francis y Benjamin, el hambre y, finalmente, David. Le contó sobre la cirugía que David necesitaba y el dinero que no tenía. Gregory escuchó con la cabeza entre las manos, su corazón rompiéndose con cada frase. Se dio cuenta de que había perdido el nacimiento de su hijo y 5 años de una vida de la que debería haber sido parte. Todo por las maquinaciones de un hombre al que había intentado complacer tanto. No lo sabía, Ana, dijo, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Estaba en Chicago, pero me dijeron que te fuiste porque no querías la vida que yo tenía. Te busqué, pero creí sus mentiras. Ana se quedó muy quieta. Tu padre dijo eso. Gregory asintió. Le creí, y debería haber sido más listo. Debería haber buscado por todo el mundo hasta encontrarte. Ahora todo tenía sentido. 2 corazones que nunca habían dejado de amarse habían sido mantenidos separados por la amargura de un anciano y la codicia de una socia. Llamé 12 veces, Gregory, dijo Ana con la voz quebrada, y escribí 3 cartas. Te dije que estaba embarazada. Te dije que tenía miedo. Las cartas fueron firmadas, pero nunca respondiste. Gregory sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca las vi. Rachel, ella debe haberlas cogido. Justo en ese momento, el sonido de un segundo coche acercándose a la casa rompió el momento. Era Rachel, que había usado el rastreador GPS del todoterreno para seguir a Gregory. Salió de su coche con 2 abogados a cuestas, mirando la modesta casa de campo con absoluto desdén. Rachel entró en la cocina como si fuera la dueña. «¿Qué vida tan encantadora te has montado?», se burló de Ana. Se volvió hacia Gregory, con voz afilada. «Tu padre dejó instrucciones claras. Si vuelves con ella, te corta el acceso a todo. Cada céntimo, cada edificio, el apellido. Se acabó. Eliges ahora. Vuelve conmigo o firma estos papeles y vete sin nada». Gregory miró los papeles, luego por la ventana a David,
que finalmente estaba persiguiendo a una gallina por el patio. Vio al niño que tenía su misma nariz y los ojos de Ana, un niño con un corazón que necesitaba ser salvado. ¿Sabes qué es lo gracioso, Rachel?, dijo Gregory con una calma que la aterrorizó. Hecho. Pasé 5 años construyendo cosas que pensé que me harían sentir completo. Pero nunca me he sentido tan completo como ahora mismo, en esta cocina que huele a café. Cerró la carpeta de documentos legales. No voy a firmar nada y no voy a volver. Lo perderás todo, Gregory, sisió Rachel Spiegel. Ya lo perdí todo hace 5 años, cuando dejé que tú y mi padre nos separarais, respondió él manteniéndose firme. Escondiste esas cartas. Viste a una mujer embarazada luchar sola y no dijiste nada. Vuelve a Nueva York, Rachel. Dile a Arthur George que su hijo está muerto para él. Mi lugar está aquí, con mi verdadera familia. Rachel salió furiosa, el polvo de los neumáticos de su coche flotando en el aire como una maldición que se desvanece. En ese momento, Gregory y Anna se abrazaron. Un anhelo de conexión de 5 años finalmente satisfecho. David fue operado el martes siguiente en un centro de cardiología pediátrica de primer nivel. Gregory había vendido su coche de lujo y liquidado sus cuentas personales para pagar a los mejores cirujanos, ya que su padre ya había congelado sus activos corporativos. Se sentó en el pasillo del hospital con Ana, sus manos entrelazadas, rezando con un fervor que no había sentido desde la infancia. Cuando el cirujano finalmente salió y se quitó la mascarilla con una sonrisa, diciendo que la cirugía había sido un éxito, el sollozo de Ana fue de puro y absoluto alivio. Gracias, Señor, susurró en el hombro de Gregory. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Gregory, un hombre que no se había arrodillado ante nada en años, cerró los ojos y ofreció su propia oración silenciosa de agradecimiento. 3 meses después, David corría por los campos de la granja de Virginia Occidental. Mostraba la pequeña cicatriz en su pecho como una medalla de honor. Es donde mi corazón se hizo fuerte, le dijo a Loretta, que había llegado en su bicicleta con una cesta de huevos frescos. Gregory llegó a casa esa tarde con una cometa nueva. Había cambiado sus trajes italianos por camisas de franela y sus zapatos de ciudad por botas de trabajo. Ahora era un padre, aprendiendo el papel 5 años tarde, pero con una devoción que era hermosa de presenciar. Él y David corrieron por la hierba alta, la cometa elevándose hacia el cielo azul claro. Ana los observaba desde el porche, con el corazón lleno. Benjamin estaba sentado en su mecedora cerca, bebiendo café y sonriendo al ver la granja llena de vida de nuevo. ¡Papi!, gritó David. La palabra ahora le salía de forma natural. La cometa está bajando. Sujeta fuerte la cuerda. Gregory sujetó la cuerda, con los ojos húmedos de lágrimas de alegría. Y David corrió y abrazó la pierna de Gregory, mirando hacia arriba con esos ojos oscuros y serios. Te quiero, papi. Gregory se arrodilló en la tierra y abrazó a su hijo, sintiendo el peso de su vida anterior como un sueño lejano e insignificante. Ana se unió a ellos, y mientras los tres estaban de pie bajo la luz dorada del sol poniente, se dio cuenta de que la vida a veces te da una segunda oportunidad. No porque la merezcas, sino porque el amor y la fe son más poderosos que cualquier mentira. Se casaron unos meses después en la pequeña iglesia de piedra al borde del valle. No hubo celebridades ni gobernadores, solo Benjamin, Francis, Loretta y algunos vecinos que se habían convertido en su verdadera familia. Gregory finalmente le compró la granja a Benjamin y expandieron el huerto hasta convertirlo en un pequeño negocio. Arthur George nunca llamó y Gregory nunca miró atrás. Habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La mentira los había separado, pero la verdad los había hecho libres. Con el paso de los años, dieron la bienvenida a otra hija, una niña pequeña, y la granja se convirtió en un santuario de risas y amor. Puede que el GPS se hubiera perdido ese día, pero Gregory finalmente había encontrado exactamente dónde debía estar. Mirar hacia atrás a una vida bien vivida es ver un tapiz tejido con hilos tanto de tristeza como de alegría.
Y para aquellos de nosotros que hemos visto pasar muchas estaciones, la historia de Gregory y Anna sirve como un profundo recordatorio de lo que realmente queda cuando el brillo del mundo se desvanece. A menudo pasamos nuestra juventud persiguiendo sombras, riqueza, estatus, la aprobación de aquellos que no nos aman de verdad, solo para darnos cuenta, en el crepúsculo de nuestros años, que la única moneda de valor es el amor que dimos y la fe que mantuvimos. El viaje de Gregory desde las frías torres de Manhattan hasta un camino polvoriento en Virginia Occidental es una parábola del regreso del alma a lo esencial. Nos enseña que el éxito no se mide por la altura de los edificios que construimos, sino por la fuerza de los brazos que nos sostienen cuando estamos cansados. Para los ancianos que han visto el mundo cambiar 1000 veces, hay una profunda resonancia en la idea de que un error o un giro equivocado puede ser en realidad la mano de la providencia, guiándonos de regreso a nuestro verdadero destino. Debemos comprender que la amargura y la codicia, como las acciones de Arthur y Rachel, son cargas pesadas que finalmente aplastan a la persona que las lleva, mientras que el perdón y el sacrificio son las alas que permiten al espíritu volar. Nunca es demasiado tarde para reclamar una vida con sentido, ni es demasiado tarde para pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. La cicatriz en el pecho del pequeño David es una metáfora para todos nosotros. Todos llevamos las marcas de nuestras batallas, la evidencia de las veces que nuestros corazones se rompieron o fueron reparados. Esas cicatrices no nos hacen menos hermosos. Son las medallas de nuestra supervivencia. La prueba de que hemos vivido y de que hemos sido sanados por una gracia más grande que nosotros mismos. La verdadera riqueza se encuentra en los momentos tranquilos, la risa de un niño, el olor a café recién hecho en una cocina sencilla, la vista de una cometa volando contra un cielo despejado. Estas son las cosas que perduran cuando los imperios se desmoronan y las cuentas bancarias se olvidan. Para aquellos de nosotros que somos mayores, sabemos que los mundos diferentes de los que hablaba Arthur son una ilusión. Todos respiramos el mismo aire. Todos esperamos un futuro para nuestros hijos. Y todos buscamos un lugar donde se nos conozca y se nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. La fe inquebrantable de Ana en medio de sus horas más oscuras es un testimonio del poder del espíritu humano cuando está anclado en algo eterno. No tenía mucho, pero lo tenía todo porque nunca perdió su capacidad de confiar. Y al final esa confianza fue recompensada de una manera que nunca podría haber planeado. La vida es una serie de llegadas y partidas, y a veces perder nuestro camino es la única forma de ser encontrados. Apreciemos las segundas oportunidades que se nos dan, y recordemos que mientras haya aliento en nuestros pulmones, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Un amor restaurado y una paz que permanece mucho después de que el sol se haya puesto en el horizonte de nuestras vidas. La quietud de Virginia Occidental se convirtió, finalmente, en la banda sonora del alma de Gregory, reemplazando el rugido constante y exigente de la ciudad de Nueva York. Aprendió que la tierra tiene un ritmo que no puede ser apresurado, muy parecido a la curación de un corazón herido. Por las noches, después de que los niños estuvieran acostados y las estrellas comenzaran a perforar la oscuridad aterciopelada del cielo de la montaña, él y Ana se sentaban en el porche, con los dedos entrelazados. Ya no necesitaban hablar de los 5 años perdidos. Esos años se habían convertido en la tierra en la que crecía su felicidad actual. Habían aprendido que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo que nos devuelve a las verdades que una vez conocimos, pero que de alguna manera olvidamos por el camino. Gregory se dio cuenta de que el imperio de su padre era una prisión que él mismo había construido, y la libertad que encontró en la pobreza fue la mayor herencia que jamás podría recibir. Loretta pasaba a menudo con su sabiduría, recordándoles que un jardín necesita tanto sol como lluvia para florecer, así como un matrimonio necesita tanto los días fáciles como los que ponen a prueba tu determinación. Benjamin, en sus últimos años, encontró un sentido de propósito cuidando de la joven familia, sabiendo que su hogar ancestral estaba una vez más lleno de los sonidos de la esperanza. Cuando Benjamin finalmente falleció,
Les dejó la granja en su testamento, no como una transacción, sino como un regalo a las únicas personas que realmente entendían su valor. Gregory y Anna lo honraron manteniendo vivas las tradiciones de la tierra, enseñando a David y a su hermana menor que el mayor poder que una persona puede poseer es el poder de ser amable. La historia del millonario que se perdió se cuenta a menudo en el pequeño pueblo cercano, pero no como una historia de una caída en desgracia. En cambio, se cuenta como la historia de un hombre que finalmente encontró el camino a casa. Sirve como un faro para cualquiera que se sienta atrapado por las expectativas del mundo o las mentiras del pasado. Nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, el camino de regreso al amor siempre está abierto, siempre que tengamos el coraje de recorrerlo. La puerta azul de su casa de campo sigue siendo un símbolo de esa esperanza, una entrada brillante y acogedora a una vida donde el corazón es la única brújula que importa. Y a medida que las estaciones cambian del blanco silencio del invierno a la floreciente promesa de la primavera, Gregory, Anna y sus hijos continúan escribiendo un legado que sobrevivirá a cualquier rascacielos. Un legado construido sobre la roca sólida de la verdad y la fuerza eterna de un amor que se negó a morir.